Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de todo que me estén escuchando en todo el país. Si hay algún ciudadano o ciudadana de la patria grande, un abrazo grande para todos los que estén escuchando. Y si me está escuchando mi hijo y mi nieto de México, un beso grande para todos. Hoy es viernes 11 de enero de 2019. Son las 11 de la noche y seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político del general Juan Domingo Perón, siguiendo el camino que se abrió en 1951 a través de la Escuela Superior Peronista que nosotros anhelamos recrear para beneficio del conjunto del movimiento nacional. Iniciamos hoy el capítulo segundo de Conducción Política, donde Perón va a analizar la realidad política que se le presentó en su momento y vamos a ver la similitud pasmosa, por lo menos a mi juicio, que existe entre la descripción de la realidad política que a él se le presentó y la realidad política que hoy tenemos nosotros en nuestro querido país. Y esta bolilla 2, que habla de las características de la conducción moderna, se divide en dos partes. Nosotros hoy vamos a tratar la primera parte, en la que Perón habla no de su proyecto político, sino de los proyectos políticos que existieron antes de él. Y va a ser una descripción minuciosa de la realidad política que existió en el país en su momento, y vamos a tratar de ir analizándola con la idea, como decía hoy cuando presentaba este nuevo encuentro, tratando de no hacer y de no ser lo que va a describir Perón a continuación. Entonces vamos a ver hoy la antigua conducción política, que Perón la define como el caudillismo y la delegación de la conducción, las causas del caudillismo, la conducción anarquizada y el sectarismo político, como elementos que existían en la realidad política que existió en el país antes de Perón, ¿no? Y el lunes que viene, en el próximo encuentro, vamos a hablar, sí, de la propuesta política de Perón, que a mi juicio estamos en el capítulo central de conducción política, donde Perón plantea realmente su proyecto político y explica por qué y para qué. Entonces, en el próximo encuentro vamos a ver los medios modernos de conducción, que para él es la doctrina como nueva forma de conducción, el adoctrinamiento como base de la conducción, la elevación de la cultura cívica y social del pueblo, de la que hablamos en el último encuentro ampliamente, la necesidad de la elevación de la cultura cívica y social del pueblo, la conducción centralizada y por último una serie de ideas hablando de la conducción organizada con nuevas formas de conjunto, con una masa organizada, educada y elevada espiritualmente. Según Perón serían las cualidades que deberíamos trabajar para que tenga la masa una vez convertida en pueblo. Seguimos, como siempre, buscando el camino hacia la Escuela Superior Peronista, anhelando, pidiendo, insistiendo en la necesidad de que no solo las organizaciones, sino el conjunto del movimiento nacional peronista vuelva a tener una escuela como fue
mejor dicho, una escuela con las características que Perón le atribuía a la Escuela Superior Peronista. Porque estoy y sigo absolutamente convencido que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. Porque repito una vez más, como lo voy a hacer cada vez que nos encontremos, que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación argentina y latinoamericana mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y en el miércoles pasado empecé a presentar algunas ideas que pudieran ayudar a la comprensión de esta definición de doctrina peronista, que es una síntesis fenomenal de lo que debería ser el peronismo. Y decíamos el otro día que la felicidad del pueblo no es ni más ni menos que la posibilidad del ejercicio de todos los derechos por todos y cada uno de los habitantes del país, hombres y mujeres, ancianos y niños, todos los habitantes del país, que todos los habitantes del país tengan la posibilidad de ejercer todos sus derechos, porque para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y esa dignidad le confiere el derecho del ejercicio de todos sus, de vivienda, salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera, que son los que van a permitir su desarrollo como persona, como ser humano. Esto considerando, o sea, que la felicidad del pueblo se refiere a las personas en forma individual. Hoy vamos a ver alguna idea sobre la grandeza de la nación, que es posibilitar el mejoramiento del conjunto de la nación. Como la felicidad del pueblo se refiere a las personas en forma individual, la grandeza de la nación se refiere al conjunto de la nación, utilizando en beneficio de todos, o sea, del conjunto, las ventajas que dan las acciones, el trabajo de todos y de todas. Que la manguera de lo producido por el conjunto del país, como dijo el general tantas veces, con el aporte de todas y todos, chorree para adentro, no como sucede actualmente, que se llevan todo a las Caimanes o a Panamá o a no sé a dónde. Debería, para lograr la grandeza de la nación, tenemos que revertir esta triste realidad que estamos viviendo hoy en el país. De manera que la manguera, que ahora está chorreando para afuera, vuelva a chorrear para adentro. Y los otros días expresé un texto que hablaba de Cristina, y hoy voy a compartir con ustedes también otro texto, pero que es de Cristina, y que se refiere, yo ya lo había escuchado, lo había visto por internet en otras oportunidades, pero hoy de casualidad cayó en mi celular, y lo escribí porque me parece que expresa por lo menos me expresa a mí, y expresa me representa en lo que yo anhelo y quiero, y me parece que deberíamos hacer. Ayer el general Perón nos decía que debíamos organizar, educar, enseñar, capacitar, conducir a la masa, a los intermediarios de la conducción. Decía enseñarle a la masa, educarla, enseñar a los intermediarios de la conducción, preparar a la masa moral e intelectualmente. Y Cristina, creo que en un encuentro en Quilmes, decía lo siguiente: el camino siempre es el de las ideas. El camino es el de estudiar y saber cada vez más. El camino es el de prepararse y capacitarse más que todos.
El camino es estudiar. El camino es ayudar al que está al lado, tenderle la mano al que tiene problemas. Es más, explicarle al que todavía no entiende o al que todavía te insulta. Tené mucha paciencia. Creo que es la tarea que deberíamos hacer, lo que nos decía Perón en el primer capítulo, hablándonos del conductor, los cuadros auxiliares y la masa. El conductor, por un lado, tiene que ser maestro, y por otro lado tenemos que transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político. Yo repito siempre lo que dice Evita: el amor es sacrificio, el amor implica sacrificio necesariamente, pero nadie se sacrifica por alguien a quien no quiere, y nadie quiere algo que no conoce, y menos en la tarea política en la que hay que jugarse, y muchas veces el pellejo, para poder practicarla como corresponde. Entonces, vamos al texto original de este segundo capítulo, Bolilla, y vamos a ver lo que nos decía Perón sobre el contenido de este capítulo, de esta bolilla. La segunda bolilla, dice él, comprende las características de la conducción moderna. Es decir, que es el capítulo que debía comenzar con todo el estudio de la evolución filosófica de la conducción política, y que yo traigo solamente al momento actual, porque no tenemos tiempo para realizar un examen retrospectivo que nos condujera racionalmente desde la antigüedad hasta nuestros días. Recuerden que ayer, o el miércoles pasado, en el último encuentro, Perón explicaba este tema, indicando de que como la conducción es un arte, y todas las artes no salieron de un señor inteligente que en una oficina ideó las teorías correspondientes a las artes, sino que las teorías correspondientes a las artes, a toda la pintura, la escultura, salieron de los artistas. La teoría de la pintura salió de los buenos pintores, la teoría de la escultura salió de los buenos escultores, y la teoría de la conducción, que es un poco lo que está queriendo decir Perón acá, salió de los conductores. Pero, dice él, no podemos estudiar todos los conductores de toda la historia. Entonces, dice, en esto, que comprende las características de la conducción política moderna, solamente tomo los antiguos sistemas de partidos políticos, los antiguos medios, el caudillismo y la delegación de la conducción anarquizada, y en segundo lugar, los medios modernos, o sea, lo que él propone. La conducción evoluciona con las conquistas de las ciencias y de las artes, así como también con la cultura cívica. O sea que no va a hablar de toda la historia de los conductores, y vuelvo a recordar que eso lo hizo él en uno de los primeros libros que escribió, creo que en el año 31, que se llamó Apuntes de Historia Militar, que por ahí todavía, bueno, seguramente está agotada, pero ahí Perón analizó a los distintos conductores militares de la historia. Y la conducción evoluciona con las conquistas de la ciencia y las artes, y es una de las razones principales por la que yo estoy en comunicación con ustedes hoy. Y a mí ya 75 años estoy transmitiendo por Facebook, convencido de que Perón tiene razón en esto, porque tenemos que comunicarnos con todas y con todos de la mejor manera posible para llegar lo antes posible a todas y todos con nuestro proyecto político, con nuestras ideas, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. Por otro lado, va a hablar de una de las características que después va a desarrollar la conducción centralizada. Es decir, en esta bolilla a desarrollar teóricamente voy a hacer un análisis de cómo era la antigua organización y conducción política a la que muchos de nosotros hemos asistido. O sea, está hablando del país, ¿no?
Es decir, consideraremos la antigua inmediata en el país, la anterior a la nuestra y la nuestra. ¿Cuáles son los medios que hemos puesto en ejecución y por qué hemos triunfado sobre esa política anterior? Haremos un análisis de las causas, por qué hemos triunfado nosotros y por qué triunfaron todos los grandes conductores de la historia. Porque en el arte de la conducción hay solo una cosa cierta, y ya lo habíamos expresado los otros días cuando hablamos de esta bolilla al expresar también el texto original que Perón expuso en el primer capítulo, fue en la bolilla 1, o sea, en la primera presentación ante la Escuela Superior Peronista. Y habla de el arte de la en el arte de la conducción hay solo una cosa cierta: las empresas se juzgan por los éxitos, por sus resultados. O sea, pensemos siempre que Perón viene del ámbito militar y para hacernos una idea de lo que está expresando, si vamos a una batalla, lo único que nos sirve es el éxito, porque de lo contrario, además de morir muchos soldados, podemos morir nosotros y se termina toda la historia para nosotros. Y es una realidad que creo que nosotros como militantes deberíamos considerar, porque por ahí no tomamos las precauciones suficientes y necesarias para coronar con éxito todo lo que emprendemos, ¿no? Podríamos decir nosotros, dice él, qué maravilla de conducción, pero si fracasa, ¿de qué sirve? La conducción es un arte de ejecución simple. Acierta el que gana y desacierta el que pierde. Y no hay otra cosa que hacer. La suprema elocuencia de la conducción está en que si es buena resulta y si es mala no resulta. Y es mala porque no resulta y es buena porque resulta. O sea, es mala si perdés la batalla y es buena si ganás la batalla. Juzgamos todo empíricamente por sus resultados. Y en política pasa lo mismo. ¿Cuántos argentinos ya han fallecido debido a las malas políticas de este desgraciado gobierno? Todas las demás consideraciones, dice general, son inútiles. Es la verdad. Lo que se quedaron, para los compañeros que se quedaron y compañeras que se quedaron sin trabajo, todas las consideraciones que podamos hacer son inútiles. Los que perdieron la jubilación o los que le bajaron la jubilación, todas las consideraciones son inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo acá trato de hacer una especie de introducción que ustedes me van a dispensar si no, porque es una opinión, no es un texto de Perón, pero es una opinión personal. Dice, cuando hablamos de las características de la conducción moderna, las situamos en el tiempo y en el espacio. Esto lo dice Perón en la bolilla 5. Considero que entramos, o sea, al analizar esto que vamos a analizar hoy, entramos en el tema central de conducción política, por lo menos es lo que me parece a mí, ¿no? Es el problema político encontrado por Perón y su solución política. Al problema político él le llama la antigua conducción política y a su solución la menciona como los medios modernos de conducción. Esa es la interpretación que yo les propongo a ustedes, y hoy veríamos lo que él llama la antigua conducción política. Quizás sea el problema eterno de la política, la preocupación y ocupación por el bien común que él realizó también, o el aprovechamiento de la política para fines personales o sectoriales que lamentablemente nos está azotando desde hace tanto tiempo. Lo novedoso y trascendente de la solución que Perón plantea y que aún tiene vigencia es que él dice lo siguiente, y para mí es la síntesis de este capítulo: hay que reemplazar
el sectarismo político del siglo pasado, del siglo XIX, y de esta mitad del siglo presente, o sea, del siglo XX, por una doctrina, por una causa, por un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. La tarea consistiría entonces en conocer esa doctrina y su correspondiente teoría, empapar al pueblo con ella, como nos decía en el capítulo, en la bolilla anterior, y lo va a repetir después en la próxima intervención cuando hable de su proyecto político. Entonces, empapar al pueblo con esa doctrina, llevarla a la práctica a través de la organización y con un método determinado para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Lo entiendo como el mensaje central de conducción política. Cuando hacen el análisis de la antigua política, a continuación aclara que se referirá solo a la política argentina para acotar el tema. Incluso en esta síntesis se omiten otros problemas narrados por Perón en la bolilla 6, que yo los traigo acá para completar la idea. Cuando habla de la desorientación argentina antes del 4 de junio, por otro lado, los políticos no tenían programas definidos, el fracaso de los partidos políticos en la Argentina y las dificultades gubernativas y desacuerdo entre argentinos, todos problemas demasiado actuales para nosotros. Por eso yo les propongo una especial atención, porque Perón nos va a describir, a mi juicio, la realidad que que hemos vivido y que lamentablemente seguimos viviendo, para que después le prestemos también especial atención a la propuesta que nos hace cuando la veamos en el próximo encuentro. Todos problemas políticos muy actuales y que nos permitirán percibir mejor lo permanente del mensaje de Perón. Como en el capítulo anterior, los temas de la síntesis no coinciden con el orden de exposición del original. O sea, en el capítulo anterior Perón no hablaba directamente de la... no hablaba de la... Un segundito bien. Parece que hay un problema en la transmisión. Bueno, vamos a empezar con el texto de Perón. Dice: yo lamento que probablemente las cosas de las que yo tengo que hablar no sean tan galanas ni tan emocionales como las que trata mi señora Eva Perón. O sea, esto es porque Perón siempre hablaba en la Escuela Superior Peronista después de Evita, porque Evita estaba durante las primeras 9 clases, diríamos. Primero Evita hablaba sobre historia del peronismo y después venía Perón. La conducción es una cosa positiva, un poco, diremos, esquemática en general. De manera que al tratarla uno, verdaderamente trata factores. O sea, elementos por ahí muy teóricos. Por eso a veces yo pregunto a algunos de los compañeros si se entiende lo que uno trata de compartir con ustedes, porque entiendo que el pensamiento de Perón muchas veces es muy profundo y uno por ahí no llega a comprender el sentido total de las cosas, un poco como decía él al principio con la doctrina, que por ahí uno, el creador de la doctrina llega hasta un determinado espacio o ámbito y después las sucesivas generaciones la van perfeccionando, la van ampliando, etcétera, etcétera, la van actualizando. Trataré de hacer lo más ameno posible este programa sintético que desarrollamos dentro del aspecto, diremos, de la conducción, siempre complicado y difícil de exponer en poco tiempo, según él mismo.
El caudillismo y la delegación de la conducción, el primer problema que va a plantear Perón ante la realidad política que se le presentó. Condiciones de tiempo y de lugar en la conducción política. Vamos a tratar las características de la conducción moderna. Una de las primeras cosas que la conducción, como la historia, necesita tener es un encuadramiento perfecto de tiempo y lugar. Por eso yo les sugiero que vayamos extrapolando lo que Perón nos dice a la realidad nuestra actual y vamos a ver que la descripción que hace, por lo menos a mi juicio, es casi de lo que estamos viviendo ahora. La conducción ha evolucionado con la evolución del hombre, con la evolución de las ciencias y con la evolución de las artes. Es lógico que cada nuevo descubrimiento altere y modifique la conducción. Entre ellos, a nosotros nos ha pasado que esta revolución de los medios de comunicación me parece que seguramente por no tener una escuela, por no tener una preocupación más seria sobre el tema de la capacitación a los militantes y al conjunto del pueblo sobre nuestro proyecto político, me parece que nos pasaron por encima. Por esa razón, para poder comprender la conducción es necesario ubicarse en las condiciones de tiempo, y de lugar. De tiempo por la evolución, de lugar por las características propias de esa misma conducción en el ámbito propio. No se conduce lo mismo a los argentinos que a los suecos o a los noruegos o a los lapones. Hay también en eso un don de ubicuidad de la conducción sin el cual uno fracasa irremediablemente. El sentido de ubicación, el sentido de ubicuidad. Es decir, que en esto, como no hay métodos, tampoco hay sistemas para conducir, no hay sistemas ni recetas para conducir, contando con que la conducción es trabajo con elementos humanos, antes que ninguna otra cosa. Y los elementos humanos tienen sus características propias, que se relacionan con el tiempo, que es su evolución, o con el lugar, que es la modalidad propia de los pueblos. No es lo mismo la ciudad, ejercer la política en la ciudad de Buenos Aires, que en Jujuy, que en Catamarca, que en Santiago del Estero, que en Tierra del Fuego. Y eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta según el general. Y lo que va a tratar de hacer ahora es de ubicar a sus oyentes en el tiempo y en el espacio en el que se estaba desarrollando. Por esa razón yo hablo de las características modernas de la conducción, pero referidas exclusivamente a nuestro país, como había dicho antes. En este momento no conduce lo mismo Stalin, que lo hace en Rusia, que yo, que lo hago acá. Y es lógico, porque ni la evolución nuestra es la misma que la de Rusia, ni el ruso es lo mismo que el argentino. Quiere decir que la evolución en el tiempo y en el espacio es un factor preponderante a tener en cuenta para toda la conducción. Por eso trato las características modernas de la conducción referidas exclusivamente a nuestro país. Si se quisiera hacer un amplio estudio de esto, habría que tomar los distintos países en las épocas de su buena conducción, no de su mala conducción. Y tendríamos que, y haciendo un estudio comparativo, tendríamos un mayor horizonte para apreciar. Pero nosotros no tenemos tiempo para eso, razón por la cual nos reducimos a analizar la conducción exclusivamente en la Argentina. Voy a ver si soluciono un problemita técnico que se va acercando y alejando la imagen. Y continuamos. Dos épocas y dos conducciones.
la antigua conducción política argentina se va a referir a lo anterior a su gobierno. En esto podríamos considerar a título de ejemplo para poder certificar dos épocas y dos conducciones. La antigua conducción política argentina, que muchos de ustedes conocen tan bien o mejor que yo, era la forma primaria de la conducción, o sea, la conducción basada en el sentido gregario, natural al hombre, a la mujer de nuestro país. Era una forma de caudillismo o de caciquismo. Hombres y mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa, de un ideal, de una doctrina, etcétera, etcétera. Nadie preguntaba al conductor, fuese este el conductor de todo, o sea, del conjunto o el conductor de las partes, cuál era su programa, qué era lo que quería él realizar. La opinión, le ponían un rótulo, o era don Juan, don Pedro o don Diego, y detrás de él seguía la masa, es decir, el sentido más primario de la conducción política. Yo invito a las compañeras y compañeros a pensar en la realidad que nos toca vivir, y no es la descripción que estamos viviendo nosotros actualmente. No es la realidad política que nos toca vivir en este momento de caudillismo, de caciquismo, lamentablemente. A ver las causas del caudillismo, por qué aparecen los caciques y los caudillos en nuestra tarea política. Esto era una cosa explicable por dos causas fundamentales. Primero, por la falta de cultura cívica en que el pueblo argentino había estado sumido durante tantos años, falta de cultura cívica. Y también por falta de cultura general. En los pueblos evolucionados eso viene naturalmente cuando el hombre y la mujer dejan de sentirse espectadores y pasan a sentirse como actores, de manera que pasan a sentirse como actores y toman parte en el espectáculo como actores. Entonces necesitan saber algo más, y no solamente que van detrás de un hombre o de una mujer, sino detrás de una idea o de una causa que quieren conocer, que quieren penetrar, y entonces racionalmente van detrás de esa causa porque la comprenden, la comparten y la sienten. Un poco lo que hoy nos decía Cristina, ¿no? O sea, y también lo decía Perón en el discurso de 1 de mayo de 1974, cuando hablaba de queremos una revolución en paz, y decía, revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Y los que hoy nos están gobernando, evidentemente, utilizaron la agresión, el odio, en lugar de la idea, y nosotros por ahí quizá habíamos olvidado estos consejos del general. Conducción primaria, conducción superior, permanencia aislada de la masa. Como consecuencia de que el contacto de las masas era directo con los caudillos de segundo orden, y de que estos eran los intermediarios entre la masa y la conducción superior, fuese esta hombre o partido, no se podía, por razones de medios, realizar una conducción más o menos centralizada, que es la que propone Perón, ¿no? Había que confiar en los caudillos de segundo orden, porque ¿cómo podía el caudillo total llegar hasta la masa misma? No eran hombres o mujeres para adoctrinar masas, o bien no les convenía llegar con su palabra a la masa. No pasará también ahora que no se transmite la doctrina, no se transmite porque a algunos no les conviene. Analicémoslo. Y si
si llega a pasar, tratemos de evitarlo en la medida de nuestras posibilidades. Por otra parte, ellos no querían de la masa el apoyo sentimental, sino el apoyo electoral exclusivamente con el cual se conformaban. En consecuencia, y como no existía entonces la radiotelefonía, y aún después, cuando existió, ellos no quisieron ponerse en contacto directo con la masa por ese medio que les brindaba la ciencia y permanecían aislados de la masa. Conviene recordar una vez más que Perón ganó, o sea, utilizó evidentemente la radiotelefonía y fue una de las razones por las que triunfó en las elecciones del 46. Y acá define al caudillo. ¿Por qué? Porque el caudillo no era un adoctrinador ni un maestro como debe ser un conductor, ni un conductor. En el encuentro anterior hablábamos, Perón nos decía que lo difícil de la política era que el conductor no solo tenía que ser conductor, sino maestro, un adoctrinador, un maestro. Prefirió, pues, sustraerse del contacto con la masa, decía, está hablando del caudillo, y decía más, no hay que meterse mucho, se gasta uno. Eso es cierto, es de la época. Cuando yo era subteniente, había un capitán en mi compañía, de esos capitanes viejos, que decía lo mismo, no hay que ir mucho a la compañía porque los subalternos pierden el respeto. Es claro, decía el general. Como era ignorante y bruto, en cuanto lo conocían, le perdían el respeto. Estando alejado, no lo conocían y estaban siempre en duda sobre su valor, inteligencia y capacidad. Lo mismo era el caudillo político. Eludía el contacto con el pueblo porque no le favorecía, porque carecía de las cualidades que debía tener para conducir. Tendríamos que analizar también ahora, si no nos está pasando este tipo de inconveniente. Es decir, que su resolución de no establecer contacto era sabia en cierta medida. Pero el pueblo a la larga tenía que conocer la verdad porque las verdades se pueden ocultar por poco tiempo. Otra de las características de la antigua conducción es la conducción anarquizada, la descomposición de los partidos políticos. No estará describiendo la realidad actual. Esas antiguas formas de conducción, dice él, llevaron a la descomposición de los partidos políticos cuando la gente comenzó a conocer la verdad. ¿No nos estará pasando también esto? Ellos habían creado una serie de organizaciones que no permitían la conducción centralizada. Es decir, no había una conducción del conjunto, pero sí de las partes, y con un aglutinante distinto del que se emplea en el orden moderno de las cosas. Por eso tenían sus convenciones soberanas. Y ahora va a ser una crítica bastante dura de las convenciones soberanas, ¿no? Yo entiendo que en cada país puede haber solamente una cosa soberana, porque cuando hay dos, ninguna de las dos es soberana. Las convenciones departamentales eran soberanas. Hacían lo que querían, y lo mismo hacían las provinciales y las nacionales. Al final, ¿cuál era soberana? Se pregunta. Cada una hacía lo que quería y el resultado era una anarquía permanente. ¿No nos estará pasando eso también acá? Convenciones que debían ser para unificar resultaban elementos de distorsión y disolvencia, porque se enfrentaban y chocaban entre ellas, originando procesos de disolución que terminaban con la atomización total de las organizaciones políticas. ¿No será que nos pasó también a nosotros esto? Hasta el nombre cambiaron los partidos, dice. Nosotros hemos asistido a la descomposición política argentina durante los últimos 50 años y 70 más, general. Y observen ustedes que todos los partidos han cambiado de rótulo. No solo han cambiado de caudillo, de causa, sino que han cambiado también de rótulo, de causa.
acá han cambiado de todo, general. Algunos para mejorar en el nombre y otros porque no estaban de acuerdo con el que iniciaron ellos mismos. No estaban de acuerdo con el partido que iniciaron ellos mismos, que ellos mismos fundaron, crearon y propugnaron. Así han tenido distintos calificativos. Tengamos en cuenta que está hablando en 1951 y está describiendo una realidad de aquella época. Lo que primero fue la Unión Nacional, después fue Partido Cívico, luego Unión Cívica Radical, más tarde Radical Personalista o Antipersonalista. Esto evidencia un partido sin arraigo, dice él. ¿Qué significa partido sin arraigo en el pensar nuestro? Son los partidos que no saben lo que quieren. ¿Y cómo iban a saber si los dirigentes tampoco lo sabían? No, preguntémonos, compañeras y compañeros, ¿no nos estará pasando esto también a nosotros? Son partidos que no saben lo que quieren. ¿Y cómo iban a saber si los dirigentes tampoco lo sabían? Yo, lamentablemente, no escucho que nuestros dirigentes propongan como tarea principal, como finalidad suprema de lo que tenemos que hacer, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, dicha de la forma y manera que se les ocurra, con la actualización que debería tener, que deberíamos haber estructurado y organizado. Y no vayan a pensar que esto es una cosa tan extraordinaria, no, general, sí. Ahora está pasando también. Me atrevería a afirmar que no son muchos los hombres y mujeres que saben lo que quieren. Para no alargar el análisis, dice el general, diré que podemos estudiar todos esos males en forma bien determinada, estudiando las distintas fuerzas políticas que actuaron en nuestro medio. Pero el mal que los aquejó siempre fue el envejecimiento de las fuerzas políticas por falta de evolución. Por eso, entre las tareas de la Escuela Superior Peronista planteaba la actualización y el ayornamiento de nuestra doctrina. Por eso dice, el envejecimiento de las fuerzas políticas por falta de evolución. Otro de los males, la organización política antigua. Porque como se basaba en hombres y mujeres y en caudillos, así como envejecía el caudillo, envejecía el partido, claro. La cosa pública quedó en las peores manos. No estará describiendo 2019 o 2015. Como ellos no iban detrás de una doctrina que pudiera palparse y practicarse racional y conscientemente, los organismos envejecieron con sus hombres y mujeres. Como ellos no dejaron entrar a las nuevas generaciones a compartir con ellos la responsabilidad o la prebenda de los puestos públicos, los hombres y las mujeres que valían fueron apartándose para dedicarse a otra cosa. ¿No nos habrá pasado también? Al final, la cosa pública quedó en las peores manos, en manos de los hombres y mujeres con cerebros marchitos y con el corazón intimidado. Y la política no es para esa clase de hombre o mujer. La política, según Perón, no es para esa clase de hombre o mujer. Todo eso que no permitió nunca la conducción centralizada es un mal que todavía se puede apreciar en nuestros días. Hay países de una enorme evolución en su forma política donde se afirma que existe la perfección hecha sistema de nuestra democracia, como Estados Unidos, por ejemplo. Pero la deformación se produce en otras direcciones y por otras partes. Se ven asociaciones ilícitas y de delincuencia como las que gobiernan nuestro país hoy y Estados Unidos, evidentemente, de hace mucho tiempo, que se han hecho cargo de la dirección de la cosa pública y esto obedece exactamente a lo mismo. Y miren qué descripción fenomenal de la realidad actual. Son fuerzas sin doctrina, vale decir,
fuerzas que están detrás de los intereses materiales y de los bienes que el pueblo necesita para disfrutar de su felicidad y para preparar y realizar la grandeza de la nación. Una descripción más exacta del macrismo, imposible. Son fuerzas sin doctrina, vale decir, fuerzas que están detrás de los intereses materiales y de los bienes, que se los están robando todo, que el pueblo necesita para disfrutar de su felicidad y para preparar y realizar la grandeza de la nación. Cuando les decía que me parecía que explicaba la realidad actual, creo que la estamos comprobando en forma palmaria. Sería largo que yo hiciera en estos momentos la crítica detallada de todo eso, pero esas observaciones que uno va realizando a medida que ve desfilar las distintas formas políticas y analiza, por ejemplo, las de Francia, que fracasó detrás de los viejos hombres y mujeres que no supieron hacerle honor, nos indican que la política deberá realizar una transformación si quiere seguir viviendo. Y es la que él realizó y la que vamos a ver en el próximo encuentro. Para dar un ejemplo, tomaré una sola de esas fuerzas, que es la que presenta un aspecto más interesante, más rápido y más objetivo para analizar, que es el socialismo. Tengamos en cuenta que él está analizando la realidad de 1951 en otro contexto histórico, pero que lo vamos a hacer para seguir el análisis que hace el general de una situación política determinada. El socialismo nació en la Tercera Internacional, es decir, que su lugar y época de nacimiento son casi simultáneos con el comunismo. Los dos son hijos de una misma madre, el marxismo. Cuando se realiza la Tercera Internacional, se separa el socialismo del comunismo. Se produce la primera lucha y los comunistas pretenden iniciar una acción contra el socialismo para exterminarlo. Pero los que tomaron la dirección del comunismo resolvieron sabiamente dejarlo actuar, porque la tendencia del socialismo desde su nacimiento presuponía una acción demasiado demagógica y contemplativa al mismo tiempo para que pudiera ser efectiva. En una misma internacional, los comunistas dijeron: dejen actuar a los socialistas, que ellos son especiales para sembrar, pero no sirven para cosechar. Los que vamos a cosechar somos nosotros. Como la teoría era común, dejaron al socialismo sembrar el marxismo en el mundo, y hoy están los comunistas recogiendo con la cosechadora lo que sembraron otros. Esta es la realidad que no se puede negar. Cuando les dijeron a los comunistas: ¿y si los socialistas toman el gobierno? Ellos contestaron: déjenlos que lo tomen, porque es seguro que van a fracasar. Analicemos qué hicieron los socialistas desde que tomaron el gobierno. En Italia, la acción socialista de Nitti condujo al fascismo de Mussolini. En Alemania, la República Socialista de Huber condujo al nacionalsocialismo por reacción. En Francia, la República Socialista de Poincaré condujo a la Primera Guerra y la de Blum a la Segunda. En Inglaterra, el primer gobierno socialista de Ramsay MacDonald estuvo 6 meses en el gobierno. En España, el gobierno de Azaña llevó a la guerra civil y a una situación económica que tal vez necesite mucho tiempo para hallar solución. Podríamos analizar muchas otras partes en que la acción del socialismo se ha hecho sentir, llevando a los países al fracaso y entregándolos en manos del comunismo, a pesar de que los que han aparecido para defender los últimos restos que aún quedan del socialismo en el mundo. Lo mismo pasó en nuestro socialismo, que afortunadamente nunca llegó al gobierno porque nos hubiera hecho fracasar. ¿Por qué son malos? No porque sean incapaces, sino porque han desarrollado toda la vida una doctrina negativa. Nunca dicen lo que hay que hacer. Dicen, en cambio, lo que se ha hecho mal y lo que no se debe hacer. Son hombres y mujeres negativos.
Entre ellos mismos se han combatido implacablemente hasta que se han destruido y han encumbrado en el partido a una secta que no ha permitido a ningún joven socialista progresar dentro de ese movimiento. Cuando salía uno bueno, lo echaban del partido porque protestaba, y si era sumiso, lo ataban de una pata y lo hacían trabajar para ellos. Es la mejor manera de destruir cualquier organización, por bien intencionada que sea. El socialismo no es una fuerza malintencionada, es una fuerza bien intencionada a la cual los hombres y las mujeres la han deformado y han terminado por destruir. Esto es lo que podríamos llamar una de las deformaciones del sectarismo político. Y vamos a otro de los temas centrales que analiza Perón, que es el sectarismo, y que lamentablemente también tendríamos que reflexionar si no nos está pasando en este momento en muchos de nuestros sectores, ¿no? El sectarismo es, como definición, no es de Perón, esto sino es una nota que puse yo. El sectarismo es la intolerancia, discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas y no a la unidad entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, o entre las subdivisiones dentro de un grupo, como las diferentes manifestaciones de una misma religión o las facciones de un movimiento político. O sea, los que dan preferencia a las diferencias sobre los elementos que unen. La principal tarea y preocupación de Perón será lograr unidad de concepción y de acción. De concepción a través de la doctrina que lleva a la organización espiritual, al alma colectiva, un poco lo que decíamos ayer al final, el miércoles al final de nuestra intervención. Unidad de acción a través de la organización material. Con sectarismo no hay conducción, dice el general. El sectarismo es el primer enemigo de la conducción, porque la conducción es de sentido universalista, es amplia, y donde hay sectarismo se muere porque la conducción no tiene suficiente oxígeno para vivir. Son esos que laburan o trabajan exclusivamente para ellos o para su sector, y excluyen a los demás. Sectarismo y conducción. No se pueden conducir los elementos sectarios. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento en que la conducción debe echar mano a un recurso extraordinario, el sectario o el sectarismo dice no. Esa es una herejía para el sectario. Claro, si él trabaja para él y para su grupo, ¿cómo se va a sacrificar él para el conjunto? No está dentro de sus planes. Por eso es sectario. Entonces, los métodos y los recursos de la lucha se reducen a un sector tan pequeño que presentan una enorme debilidad frente a otros más hábiles que utilizan todos los recursos que la situación les ofrece para la conducción. Por eso el sectarismo es la tumba de la conducción en el campo político. O sea, los que en vez de trabajar para el conjunto del movimiento, para el conjunto del pueblo argentino, trabajan incluso dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestro sector, para ellos o para un sector determinado en contra del conjunto. Y acá vamos a ver algunas características y diferencias finalmente sobre la conducción antigua y la conducción moderna para poder hacer la comparación. Una comparación es un esquema que yo lo extraje de la revista Mundo Peronista, el número 4, del 15 de agosto del 51. Dice, la conducción antigua es gregaria y descentralizada, y la moderna es centralizada, es la conducción que propone Perón. La antigua es sin unidad de concepción, sin doctrina básica, y la moderna debería ser con unidad de concepción, con doctrina. La antigua es sin unidad de acción y la moderna debería ser con unidad de acción del conjunto, no de un sector. Perón toma siempre al país como una sola unidad, digamos, como una sola organización.
Y es muy duro, y evita, ¿no? Digamos, contra aquellos que son sectarios en el sentido de que trabajan para sí o trabajan para un grupo destruyendo la acción de conjunto. Entonces, en la antigua conducción la doctrina es sectaria y en la conducción moderna la doctrina es nacional. Ya vamos a ver eso porque nuestra doctrina es nacional. La base de apoyo en la antigua conducción es el caudillo y la base de apoyo en la nueva conducción es la doctrina. En la antigua conducción divergía en el sentido de apartarse, de irse apartando a partir del caudillo. En cambio, en la conducción moderna converge hacia el conductor, o sea, la gente lo sigue porque quiere y porque lo valora y porque lo representa, como dice Cristina. El caudillo empuja a la masa, como si estuviera empujando de atrás, y el conductor va adelante y la masa lo sigue libre y voluntariamente. El caudillo se sustrae a la masa, se separa de la masa, y el conductor busca la masa, la doctrina, y vive con ella. No solo la tarea que nos propone Perón, la repito de nuevo, es organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir. Entonces, el caudillo trata de persuadir con palabras y el conductor persuade con hechos. Por último, el partido envejece con el caudillo y en nuestro caso, en la conducción moderna, en la conducción que propone Perón, el partido, o sea, el movimiento, no envejece, pues vive con la doctrina. Y en el lunes que viene vamos a tratar los medios modernos de la conducción, que es lo que le pongo acá, y le transmito solamente el primer párrafo, que es el párrafo central de este segundo apartado que tiene el capítulo 2, y dice así: la doctrina, nueva forma de conducción. O sea que Perón reemplaza el caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por una doctrina, por una causa, por un ideal que represente los anhelos y los intereses del conjunto del pueblo. Bien, dice él, yo he querido citar estos ejemplos rápidos para dar una idea y llevar la persuasión de la necesidad que la conducción impone de hacer evolucionar los organismos políticos para que puedan ser susceptibles de manejar y conducir, es decir, llevarlos a las nuevas formas. ¿En qué consiste la nueva forma de la conducción? Escuchen, hay que reemplazar el sectarismo político del siglo pasado y de esta mitad del siglo presente por una doctrina, por una causa, por un ideal, por un proyecto político que exprese los anhelos y las necesidades, no de un sector, ni de un sindicato, ni de una provincia, ni de una ciudad, sino del conjunto del pueblo argentino para lograr su felicidad y su grandeza. Muy buenas noches para todas y para todos. Nos vemos el lunes que viene, donde desarrollaremos este tema tan importante, tan central, y me parece a mí tan olvidado por nuestro movimiento, para que lo reflotemos de nuevo. Volvamos a la fuente, volvamos a la doctrina, busquemos honesta y sinceramente la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que estuvieron viendo o escuchando. Muy amables por estar ahí.
hasta el lunes a las 23 horas.